qué aprendizajes son realmente importantes para el futuro. Estamos con Federico Díaz Marino, director ejecutivo de la Fundación León, y con él vamos a tratar de averiguar y ahondarnos en algunos temas como qué es lo que necesita un estudiante para aprender y sostener lo que se llama la trayectoria educativa, la dificultad que atraviesan estos estudiantes durante y después de la escuela, entre otros y más variados temas. Federico Díaz Marino es psicólogo egresado de la UNT, especialista en gestión y dirección de organizaciones sin fines de lucro, maestrando en la Universidad de San Andrés, maestría en dirección y gestión de las organizaciones, posgrado en desarrollo humano, Universidad Católica Argentina, es consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, director ejecutivo de Fundación León, miembro de redes nacionales en educación, primera infancia y cooperación internacional. Estamos también con María José Iparraguirre. Ella es coordinadora de la Fundación Elevate y nos va a contar, cómo surge principalmente Elevate, el convenio que tienen con el Ministerio y cómo es el trabajo con las dos escuelas con las que actualmente están, en coordinación. María José Iparraguirre es licenciada en fonoaudiología y docente de nivel inicial. Tras recorrer diversas organizaciones sociales, hoy coordina Fundación Elevate, tejiendo redes por el futuro de los jóvenes en Tucumán. También estamos con la directora ejecutiva de Adela Tineo, del Colegio de Educación del Talento, y vamos a hablar de rendimiento académico, también de las habilidades que pueden o no desarrollar los jóvenes hoy. Y algo que parece muy importante en tiempos donde por ahí se memoriza, ahora y antes, que es el desarrollo del pensamiento crítico. Adela Tineo es profesora de inglés y especialista en educación, con experiencia de más de 20 años en docencia y gestión educativa, directora del Colegio Educación del Talento. Comenzamos. Federico, te pregunto, me parece algo bastante general, pero súper importante. ¿Qué aprendizajes son realmente importantes para el futuro? Bueno, me gustaría reinvertir un poco el concepto. Ajá. Y cuando nos convocaron yo oí esta palabra, educación del futuro, y ahora me hablas de los aprendizajes del futuro. Antes de hablar del futuro me gustaría hablar como de la realidad. Hoy más de 10 millones de niños, adolescentes y jóvenes están en el sistema de salud, en el sistema educativo, inicial, escuelas primarias y secundarias. 4 millones pertenecen hoy al sistema de educación secundaria. Estos 4 millones de jóvenes son, en 10 años, los jóvenes que van a liderar la Argentina. Van a ocupar puestos en la sociedad civil, en el sector público y en el sector privado. Entonces, cuando hablamos de futuro, a mí me gusta siempre crear esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo hoy para contener, formar y acompañar estos 4 millones de jóvenes que en 10 años van a liderar la Argentina, ¿no? ¿Y cuáles son las problemáticas y los problemas que estamos enfrentando hoy con estos jóvenes y con esta escuela que planteamos para pensar en esa Argentina de los próximos 10 años, ¿no? Entonces, cuando hablamos de futuro, es muy importante pensar el hoy. ¿Y qué estamos haciendo para formar ese futuro a 10 años, ¿no? ¿Y cuáles son esas problemáticas de hoy? Bueno, yo creo que son amplias y es demasiado complejo hoy hablar de las problemáticas hoy de la escuela. La escuela secundaria y en realidad la educación está pasando por un punto, creo, en donde se ve atravesado por las demandas del futuro, por lo que está pasando hoy. La semana pasada participaba en la UCA, organizado por el Observatorio de la Deuda Social, la presentación de un informe que por primera vez se le preguntó a los padres qué opinan sobre la escuela secundaria. Y había un dato que nos llamaba extremadamente la atención. El desinterés del docente, del alumno y de los padres sobre la escuela y lo que ofrece hoy la escuela actual, ¿no? Sí. Más que desinterés podemos plantear una desmotivación, ¿no? Y este dato creo que nos sorprendía a todos, algo que no esperábamos, y creo que ahí empieza cuando hablamos de los problemas las preguntas. Primero, ¿por qué hay una desmotivación del docente? ¿Por qué hay una desmotivación del alumno? Y después, ¿por qué termina siendo una desmotivación de los padres llevar a los hijos a la escuela de hoy, ¿no? Y creo que ahí empezamos a responder un poco qué está pasando en esa escuela y qué está ofreciendo, que hay una desmotivación que los atraviesa a todos, y los padres lo dicen, ¿no? Y en cuanto a los contenidos, vos hablas de una desmotivación triple, digamos, ¿no?
Ahora, los contenidos tienen que ver en la motivación, cómo se los incluye a todos, a estos tres actores fundamentales, con los contenidos. Bueno, ahí están los grandes desafíos. Hoy ya la escuela no es ir a aprender un concepto y tener una nota, ¿no? Hoy creo que la escuela necesita un montón de otras demandas. Hablamos de bienestar emocional, hablamos de habilidades socioemocionales, hablamos de esa proyección que seguramente van a hablar ahora sobre la inserción sociolaboral, las habilidades que tenemos que tener para los trabajos del futuro. Creo que son un montón hoy los componentes que tienen que responder a las demandas que hoy tiene la escuela, ¿no? Está siendo avasallada por un mundo en donde la inteligencia artificial y el concepto de aprender, de la curiosidad, está virando a otro lugar, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en esa escuela que a veces hay una frase que a mí me deja siempre pensando, que es que tenemos edificios del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, ¿no? Y creo que esa convivencia, que es una metáfora claramente, sí, nos lleva al desafío de que, aparte, en los últimos 5 años, el desafío ha crecido mucho más y hoy, los próximos 5 años, nos presentan otros desafíos. Yo desde hace muchos años participo de espacios donde se habla de la escuela del futuro. En su momento, las políticas de Estado hablaban de la escuela 2030, ¿no? Hace 10 años se pensaba muchísimo ese modelo de escuela y se discutió un montón. La semana pasada, una referente del Banco Interamericano de Desarrollo, especialista en educación, decía: ya no hay que hablar de escuela del futuro porque no sabemos qué va a pasar de acá a 5 años. Dejemos de discutir qué modelo de escuela tiene que haber y empecemos a hablar y a revisionar todo lo que está pasando en el mundo y qué se ha hecho. Porque inclusive hay lugares en donde había avanzado tanto la educación que están volviendo a modelos tradicionales, ¿no? El BID, por ejemplo, lo que hizo entonces, en vez de seguir investigando qué escuela del futuro, hizo una carpeta en donde empezó a revisar todo lo que ha pasado en el mundo y qué se está estudiando, qué se está planteando hoy sobre esa escuela del futuro, ¿no? Hay documentación, hay bibliografía, entonces yo creo que ya hoy no es la discusión qué podemos concluir sobre esa escuela, sino empezar a ver qué ha funcionado, qué es lo que hoy está pasando en otros países y empezar a cruzarlo también con las realidades sociodemográficas de cada lugar, ¿no? Que ese es otro tema estructural que nos atraviesa cuando hablamos de esa escuela del futuro, que a veces queda hasta como un ideal, ¿no? Y si hay entonces que centrarnos en el presente y en la escuela de hoy, sumado a lo del desinterés que vos mencionás, muchas veces ese desinterés deriva en desvinculación escolar, digamos. ¿Cuáles son las señales que debe advertir la escuela un poco para evitar esto, o sea, para llegar antes? Bueno, ahí voy al territorio. Fundación León desde hace 15 años tiene un programa de beca que el objetivo es el egreso efectivo. Hoy no nos basta con que un adolescente solo egrese de la escuela secundaria, sino necesitamos que egrese con un proyecto de vida. Entonces ahí creo que vamos a pensar un poco qué está pasando con las cifras, ¿no? Solo el 20% de la población de la escuela secundaria egresa en tiempo y forma. Hay que pensar que las trayectorias educativas ya no son lineales, son reales. Suceden un montón de cuestiones en la escuela secundaria y un montón de problemáticas de diferente índole, que está asociado un poco a lo estructural que está pasando en la sociedad y que se replica sin duda en la escuela, ¿no? Sí. Nosotros creemos fundamentalmente que la escuela sigue siendo ese lugar de seguridad y de formación y de estructura para la sociedad, ¿no? La educación transforma, sin duda, es la herramienta principal para poder hablar de movilidad social, para poder hablar del desarrollo personal y socioemocional de las personas. Pero bueno, ahí cuando vos me preguntabas cuáles son hoy esos desafíos, los inconvenientes que vemos, en primer lugar intentamos que egrese. En nuestro sistema de becas, el cual está en las escuelas públicas, a través de un convenio con el Ministerio de Educación y en 23 localidades o comunidades de la provincia. Lo menciono, digo, porque ahí vamos a otra realidad. Estamos en alta montaña, estamos en escuelas rurales y también en escuelas periurbanas. Cada escuela con su realidad y problemática muy diferente, ¿no? Y para pensar a sentarse a medirlo y a pensarlo de diferentes varas, ¿no? No es lo mismo un estudiante que camina en alta montaña al de la zona periurbana que tiene otros desafíos. No camina tantas horas, pero la realidad del barrio, las adicciones, la violencia se presenta de otra manera, ¿no?
Volviendo al tema, para nosotros es fundamental el acompañamiento para que se produzca el egreso efectivo, pero no solo eso, sino la formación de habilidades para aportar algo a ese proyecto de vida que hoy tiene que agregar mucho valor. Y cuando hablamos de proyecto de vida, hablamos de las habilidades socioemocionales y a partir de ahí un sinfín de cuestiones que necesita hoy el adolescente para afrontar el mundo hoy desafiante y aplastante, ¿no? Y sobre eso, ¿hay algo que ustedes vean que creas que la escuela no está viendo? O sea, ustedes acompañan a esos becados, están esas herramientas socioemocionales. ¿Crees que hay algo que ustedes que están viendo que a la escuela se le esté escapando? Bueno, los últimos informes apuntan a algo que a mí me parece fundamental, que es reivindicar el rol del docente. El docente es el aliado fundamental acá. Y es el que enfrenta todas las batallas y el menos preparado, porque se le pide que sepa sobre educación tecnológica, sobre habilidades socioemocionales, sobre matemática, lengua, aparte de todos los problemas del día a día de un alumno, que puede no haber comido, puede haber recibido una situación de violencia. Yo creo que ese es el principal punto que tenemos que trabajar hoy pensando en el sistema educativo. ¿Cómo fortalecemos a ese docente? ¿Cómo ese docente tiene que tener herramientas? Tiene que tener ingresos realmente que puedan permitirle un buen vivir y a partir de eso va a poder encontrar una motivación y un mejor desarrollo y más formación. Yo creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Cuando decís qué se le escapa a la escuela, en realidad creo que tendríamos que ir por fortalecer el rol del docente y reivindicarlo como una profesión que hoy para mí tiene que ser respetada por los padres, por la comunidad educativa y saber hasta dónde uno avanza en el límite del docente en el lugar de la escuela, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver, María José, a ver, me gustaría por ahí saber primero cómo surge el debate, que es algo que algunos conocemos, otros no, y me parece importante que se sepa, ¿no? Sí, bueno, el debate surge por la iniciativa de empresarios tucumanos que veían que en Tucumán estaba faltando la motivación, justamente lo que hablaba Federico, a los jóvenes que terminaban el secundario y se insertaban en el mundo laboral o no se insertaban en el nivel universitario o dejaban. Y bueno, la idea es brindarles herramientas desde su propia experiencia a los jóvenes para que puedan insertarse de otra manera, ya sea en el mundo laboral o en la vida universitaria, porque lo que hemos detectado es que el paso del secundario a la universidad o a la vida laboral tiene un desfasaje enorme. ¿Por qué? Porque la escuela actualmente, lo que nosotros hemos ido recabando, la información que nos dan los alumnos, los docentes, los conocimientos y la información que da hoy en día la escuela, sigue enseñando de manera de memoria los conocimientos, te sigue evaluando con números, te sigue poniendo un 1 si contestas mal. Y cuando vos pasás a la vida laboral y a la vida universitaria, te pide otra cosa el día a día. El día a día te enfrenta a desafíos constantes donde vos no tenés que repetir de memoria o contestar una pregunta con datos muy técnicos, sino que lo que vos tenés que tratar es encontrar soluciones a distintos problemas que se te van presentando. Sí, lo que hablábamos de por ahí del pensamiento crítico. Exactamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo se desarrolla esa habilidad en los jóvenes? Bueno, nosotros desde el debate trabajamos con un sistema de mentorías. Nuestros mentores son todos empresarios, emprendedores, gente que tiene una actividad privada exitosa y van a las escuelas. Estamos, como vos has dicho, en 2 escuelas, actualmente en 15 cursos. También, como contaba Fede, estamos en distintas localidades, desde Alberdi, Arcadia, Tafí Viejo, o sea, lugares muy distintos entre sí.
donde los mentores van una vez al mes, acompañan al curso que tiene su materia que se llama microemprendimiento, donde los chicos desarrollan un emprendimiento o varios emprendimientos dentro del curso, y el mentor lo que hace sería como una figura de un espejo de los alumnos. ¿Por qué? Porque van acompañando en el proceso de ellos, pero reflejando su propia experiencia. Entonces van contando a medida que los alumnos presentan las dificultades, las experiencias, las situaciones que se les van presentando, van contando su propia historia de vida también. Y en base a su historia de vida también van dando herramientas para enfrentar las distintas situaciones que van sucediendo. Y yo creo que tiene un impacto muy grande cada mentoría en los chicos. ¿Por qué? Porque les presenta situaciones en las cuales ellos muchas veces en su ámbito no tendrían la posibilidad de tenerlas. Contactos, charlas y distintas acciones que van pasando, que tal vez, por el lugar a donde están y donde se están desarrollando, nunca tendrían acceso si los mentores no fueran ahí. En vivo y en directo, y trabajan con ellos, y la idea es más que darle las respuestas, sino darles preguntas, preguntas para que juntos encuentren la respuesta a las distintas problemáticas que van surgiendo. Y en base a esas condiciones de las que hablás, especiales y las que por ahí pueden obstaculizar o hasta potenciar, ¿qué perfiles van encontrando en los chicos? Bueno, surgen perfiles muy diversos. O sea, no hay algo por ahí unificador que, bueno, la mayoría va a esto. El desafío en realidad es poder ir ampliando los perfiles y poder ir abriendo la cabeza de los chicos. En un principio siempre la primera idea de los chicos es ir a hacer velas, hacer alimentos, y nuestra idea con el paso del tiempo es ir fomentando otro tipo de emprendimientos. De hecho, este año nos hemos sorprendido mucho porque hemos tenido varias ideas de emprendimientos ya que tienen que ver con tecnología, con informática. Entonces, bueno, sentimos que estamos yendo por un buen camino porque los chicos se están animando a pensar cosas más diversas, más grandes, y no quedarse en la primera idea que se les ocurre, sino es indagar un poquito más en qué está haciendo falta alrededor mío, en mi comunidad, y qué idea o qué desarrollo innovador le puedo brindar yo a esta situación. Perfecto. ¿Y la respuesta, cuál es la respuesta que obtienen de ellos, más allá de esto que vos decís que, bueno, van adaptándose a su situación, a las condiciones, a su talento? ¿Qué les dicen ellos? ¿Qué les devuelven? La verdad es que los alumnos responden de una manera espectacular. Más allá de los mentores a los que se enfrentan, que hay mentores que, bueno, son tal vez para vos, son personas muy conocidas, muy importantes. Cuando llegan a la escuela los mentores, los chicos saben muy poco en realidad de quiénes son esos mentores que están yendo, y a medida que van generando un vínculo, se van conociendo, van descubriendo otras cosas de sus mentores y se va generando algo, una interacción muy interesante. Y por otro lado, vamos logrando, como te decía, esta posibilidad de ampliar su horizonte, porque muchas veces, bueno, dentro de un espacio que está lleno de carencias, también están estas carencias de posibilidades o de conocer. Y los chicos, bueno, es muy difícil que puedan desear o querer o imaginarse algo a lo que igual no tienen acceso. Entonces, yo creo que cuando llegan los mentores y le muestran un mundo nuevo, a los chicos también se le van despertando otro tipo de deseos. Y la idea es trabajar en esos deseos y que ellos vean que con una metodología adecuada, esos deseos y esas ideas se pueden volver realidad. Y ahí está, bueno, la magia, porque pasan cosas maravillosas. Bueno, aprovecho tu risa, Adela, para seguir con vos y preguntarte
Bueno, hablamos de este rendimiento académico, hablamos de esta estimulación de la que menciona María José. ¿Qué influye o cómo se llega a tener ese pensamiento crítico que vaya más allá de la memorización o de educación más tradicional? Bueno, primero les quería agradecer por el espacio, por la invitación. Ajá. Y qué bueno, digo, compartir el espacio con gente que está tan aunada en un tema tan delicado y sensible para todos como es el de la educación. Nosotros en el Colegio de Educación del Talento, que tenemos como objetivo principal la formación intelectual y académica de todos nuestros alumnos, potenciamos esa formación a través del desarrollo del pensamiento crítico. El desarrollo del pensamiento crítico como de otras habilidades blandas, que un poco tiene que ver con todo lo que van mencionando acá, que son las fundamentales y las que de alguna manera van a cambiar la realidad de los chicos en el futuro. Las habilidades blandas de cómo relacionarse, cómo buscar oportunidades, cómo pensar, cómo abordar un problema, una situación conflictiva, un desafío, cómo proyectarse. Porque el objetivo principal del colegio es que los chicos puedan generar un proyecto de vida exitoso, pero un proyecto de una vida feliz. Entonces, cómo el chico puede buscar opciones, generar estas posibilidades, trazar un camino, tener la plasticidad para poder modificar y adaptarse de acuerdo a lo que pueda ir evaluando. Entonces, todas esas son condiciones que no se van dando solamente en los contenidos, como hablabas hace un ratito, que son muy importantes, pero estas otras habilidades, la indagación, cómo uno se relaciona con los demás. Que no son tan blandas, ¿no? Que es como, suena peyorativo el blanda, pero me parece que dan una base sólida a cualquier persona. Sí, digamos. En ese sentido sí, son sólidas, pero por ejemplo te vuelvo a la plasticidad o el pensamiento crítico que tiene que ver con esta capacidad que los chicos deberían tener de ponerse en el lugar del otro, de saber lo que el otro te quiere decir con un mensaje desde un punto crítico y poder leer un mensaje, unas palabras y decir a qué adhiero y a qué no adhiero con algún fundamento que lo defina y que pueda ver hacia qué camino quiere ir, con qué concuerda más, qué le favorece para el objetivo que tiene en mente. Nosotros en el colegio, dentro de estas habilidades blandas que te digo que consideramos como muy importantes para que potencien todo lo que se trabaja desde lo académico o lo intelectual, no somos en Yerbabuena una academia de música o una escuela de música, pero sin embargo la música atraviesa todo el trayecto que los chicos hacen en el colegio. Y eso despierta una sensibilidad que es extraordinaria y que tiene un impacto en el clima que hay en el colegio, en el ambiente de trabajo, en la disponibilidad, en la predisposición, en la creatividad de los chicos. Y esto también es importante porque en esto de los factores que impactan o que impactan en el rendimiento académico, hablábamos de la importancia de los docentes y la formación docente, pero también tiene que ver mucho el número de alumnos que hay en el aula, por ejemplo. El número de alumnos que hay en el aula, que nosotros decidimos no tener más de 25 alumnos por aula, porque es un número que está probado, que permite un crecimiento y un desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más efectivo, no como único factor, pero sí como un factor muy significativo, como te decía, en cuanto a lo que el chico puede hacer en la clase, cómo puede relacionarse con el docente, cómo puede relacionarse con los pares, la oportunidad de participación que tiene, el manejo, digamos, los tiempos en los procesos. Y por otro lado, esto también afecta la tarea docente que dentro de lo que es la estructura de una institución educativa, el docente es el factor clave
para que suceda y se concrete el objetivo que desde la organización, desde el ministerio y todos como sociedad queremos llegar, que te comentaba lo del proyecto de Una Vida Feliz. Este actor clave también tiene que tener las condiciones necesarias para poder funcionar y hacer su trabajo de una manera efectiva. Es importante para el docente tener 25 chicos porque con 25 chicos el docente conoce al alumno, conoce las necesidades del alumno, puede manejar los tiempos del alumno, puede adaptar y hacer modificaciones de acuerdo a esas necesidades que tienen los alumnos. Entonces, cuando todo el engranaje va funcionando, digamos, cuando se ve la educación desde una mirada muy integral, donde hay muchos factores que afectan al rendimiento académico, es bueno porque cada uno colabora desde su lugar o desde su área, el número de alumnos, el clima laboral, las condiciones en las que están en el edificio. Nosotros ahora hicimos una remodelación porque creemos que también es importante cómo es el lugar en el que estamos, el lugar donde pasamos tantas horas cotidianamente, los docentes, los chicos, un lugar que tiene que ser agradable, cómodo, que esté calefaccionado, que esté refrigerado en la medida que haga falta. Colabora también a este clima que hace que todo lo que la gente tiene que ir produciendo se produzca de una manera mejor, porque la gente está contenta cuando estamos en un lugar que es agradable, que es armonioso. Nosotros adquirimos obras del pintor, del artista Claudio Gallina, que es un artista plástico que tiene una serie muy importante sobre la educación y que son muy emocionantes. Tiene muchos elementos de la educación. Lo invitamos hace poquito a que visitara el colegio y nos decía, es la primera vez que mis obras, que se usan en un montón de áreas y de sectores, están colgados en un colegio. Y por eso vuelvo a lo del clima. Hay como muchos detalles y factores que van haciendo a que todo sume para llegar al objetivo y que los chicos estén en un lugar donde los docentes tengan los conocimientos y la capacitación que necesitan, donde los docentes puedan trabajar de una manera cómoda, donde los maestros sean respetados, donde las condiciones laborales en general sean las que deben ser, porque ese tipo de preocupaciones no deberían estar en la cabeza del docente, sino se enfoca en lo que tiene que enfocarse. Entonces, vamos tratando desde el colegio de colaborar en una mirada muy integral para que pueda darse el objetivo que es transformar a través de la educación la vida de los chicos y que esto después se disemine de alguna manera en sus casas y en sus familias con las rutinas, con los estándares que vamos planteando. Y también, volviendo a las habilidades blandas que mencionaban los dos chicos antes, es importante para nosotros que los chicos puedan proyectarse, porque sí creemos que hay como una falencia, te podría decir. Los chicos no salen con las fortalezas que necesitan para enfrentar el paso siguiente que les implica salir de la escuela secundaria. Entonces, generar un proyecto de vida, saber si quieren estudiar, saber si quieren trabajar, qué quieren estudiar, cuáles son las opciones. ¿Puedo cambiar? Creo que esto es lo que me gusta cuando tengo 18, pero los 20 tengo otra realidad, tengo otros recursos y me doy cuenta que puedo cambiar. ¿Me animo a cambiar? ¿Tengo la motivación? ¿Puedo averiguar? ¿Puedo proyectar? Entonces, cerrando un poquito, el rendimiento académico incluye muchas cosas en la mirada de la educación y de lo que los chicos necesitan. Nosotros desde el colegio estamos muy atentos a lo que les pasa a los chicos, pero a lo que pasa alrededor nuestro. ¿Por qué este grupo de empresarios decide
de alguna manera intervenir en un ámbito que no sería el más natural, más allá de la vocación de una sociedad mejor, claro, y una búsqueda de una responsabilidad en ese sentido, de decir, acá nos está haciendo falta esto, y lo que también mencionaba Federico, cómo aseguramos las trayectorias para que no haya el abandono escolar. Entonces es importante cuando organismos de distintos sectores se juntan con una mirada unificadora o más o menos alineada, que creemos que va a tener un impacto social muy importante. Perfecto. Bueno, realmente súper interesante. Me quedo con un poco de arte, con la música, con la pintura. Me quedo con elevarse, la posibilidad de explotar como ser humano, y por supuesto con las becas que tanto bien le hacen y que tan bien explicaste. Fede, Majo, Adela, muchísimas gracias. Damos por cerrado el panel. Y bueno, cuando quieran. Gracias a ustedes por convocarnos y poner la educación en agenda. Seguimos en Encuentros La Gaceta. Seguimos en Encuentros La Gaceta. En este caso el foco está puesto en educación.